Eh, Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes. Bueno, en mi caso soy Rodrigo Anchante. Me toca exponer sobre el capítulo uno, el soporte físico y soporte lógico de las computadoras con los microprocesadores de las computadoras personales de i3, i5, i7 y 9. Eh, bueno, entre las microarquitecturas encontramos primeramente el Nehalem, que fue utilizado en los primeros procesadores Intel, fabricados con 45 nanómetros. Esta fue introducida a finales de 2008. Seguimos con Westmar, utilizada en la primera generación de procesadores. Utilizó también 32 nanómetros, fue lanzada en el 2010. Sandy Bridge fue utilizada en la segunda generación. Igualmente fue fabricado utilizando 32 nanómetros y esa fue lanzada en el 2011. Ivy Bridge, esa se utilizó en la tercera generación y fue fabricada con 22 nanómetros, lanzada en el 2012. Hazewind, eh, esta ya se utilizó en la cuarta generación, igualmente se utilizó 22 nanómetros para la fabricación y fue lanzada en 2013. Broadwell, utilizada en la quinta generación, en ese caso se utilizó 14 nanómetros, fue lanzada en el 2014. Skylake, esta ya se utilizó en la sexta generación, fue fabricado utilizando 14 nanómetros y fue lanzada en el 2015. Kaby Lake. Esta fue utilizada en la séptima generación, fabricada utilizando 14 nanómetros, fue lanzada en el 2016. Coffee Lake, esta ya se dio en la octava y novena generación, se utilizó 14 nanómetros para su fabricación y fueron lanzadas en 2017 y 2018 respectivamente. Coffee Lake, esta se utilizó en la décima generación de procesadores Intel Core i5 y fabricada utilizando 14 nanómetros. Fue lanzada en 2019. Tiger Lake se utilizó en la undécima generación y fue fabricada utilizando 14 nanómetros. Lanzada en 2020. Elder Lake, utilizada en la duodécima generación, fabricada utilizando 10 nanómetros y lanzada en 2021. Y por último, Raptor Lake, que esta es una microarquitectura híbrida que se usa en la decimotercera generación, fue fabricada utilizando 10 nanómetros, la cual se lanzó en el 2022. Bueno, seguimos con Raptor Lake. Como ya se dijo previamente, se usa en la decimotercera generación y fue fabricado utilizando 10 nanómetros, se lanzó en el 2022. Este fue fabricado en la litografía Intel 7. Aparentemente la misma que la doceava generación, pero no es así debido a que se usan los superfin de tercera generación, lo que los hace trabajar a frecuencias un poco más altas, de hasta 600 MHz. Bueno, pasamos a los procesadores. Ese microprocesador i3 13100F fue lanzado el 7 de enero del 2010. Se le dio prioridad a usuarios menos exigentes en cuanto a rendimiento. Posee de 2 a 4 núcleos. En cuanto a su soporte físico, tiene un software de LGA 1700, un chipset B660 y Z790. Bueno, consumo 60 watts, 89 watts. Tiene número de núcleos 4, una caché de 12 megabytes y una frecuencia máxima de 4.5 GHz. En cuanto a su soporte lógico, un sistema operativo. El sistema operativo tiene Windows 11, Windows 10 y Linux. Y bueno, sus controladores vendrían a ser Intel HD. El i5 13400, este microprocesador fue lanzado el 8 de septiembre del 2009 con el fin de satisfacer las necesidades de las empresas del mercado en sí. Estos suelen contar con de 4 a 10 núcleos. Su soporte físico tiene un zócalo LGA 1700, un chipset B660 Z790. En cuanto al TDP, sumo 65 watts, 154 watts. Un número de núcleos tiene 10 núcleos, una caché de 20 megabytes y una frecuencia máxima de 4.6 GHz. En cuanto al soporte lógico, bueno, tiene igualmente un Windows 11, Windows 10 y Linux. Y sus controladores vendrían a ser igualmente Intel HD. i7 13700. Este procesador fue lanzado el 16 de marzo del 2010 con prioridad a usuarios menos exigentes en cuanto a rendimiento. Posee
4, 6, 8, 12 o 16 núcleos en cada procesador. Tiene un soporte físico, el Zócalo LGA 1700, el chipset B660, Z790. En cuanto a su TDP, tiene 65 watts, 219 watts, eh, número de núcleos 16, una caché de 30 megabytes y una frecuencia máxima de 5.2 GHz. Y bueno, su soporte lógico igualmente tiene en sistemas operativos Windows 11, Windows 10 y Linux. Y con controladores Intel H. Y por último, la i9 13900K. Estos procesadores fueron introducidos en mayo del 2017. Estos poseen entre 6, 8, 10, 16 y 24 núcleos en cada procesador. Poseen distintos tamaños de memoria, lo que es memoria caché. Y bueno, su soporte físico vendría a tener un Zócalo LGA 1700, un chipset igualmente B660, Z790, un TDP de 65 watts hasta 219 watts. Tiene un número de núcleos 24, como dije previamente, hasta una caché de 36 megabytes y una frecuencia máxima de 5.6 GHz. En cuanto a su soporte lógico, igualmente el sistema operativo tiene Windows 11, Windows 10 y Linux. Y sus controladores, el Intel HD. Y bueno, gracias. Le doy paso a mi compañero. Bueno, a mí me tocó, continuando, a mí me tocó ensamblaje de la PC. En este caso, los componentes utilizados, una CPU, el cual es la unidad central de procesamiento, que su función es interpretar las instrucciones de un programa mediante operaciones aritméticas, lógicas y externas, pues, ¿no? En este caso. Este, bueno, el que elegimos es la Intel Core i7 de décima generación, con la señalización de F. En este caso, la F indicaría que no cuenta con gráficos integrados, y este procesador a su vez cuenta con el socket LGA 1200, el cual indica que es un Land Green Array, que ya explicaremos más adelante, ¿sabes? Bueno, estos procesadores, para evitar un sobrecalentamiento en caso si fueran overclockeados o de un uso muy exigente, utilizan disipadores para controlar o regular la temperatura con la que nuestros componentes o procesadores llegan a estar a cierto punto de exigencia. Continuando, tenemos la placa base o tarjeta madre. En este caso, este es un circuito impreso a la que se conectan los componentes, que cuenta con circuitos integrados. Y bueno, acá se les adjuntan, por ejemplo, la RAM, el almacenamiento, el CPU, los disipadores, y etcétera de componentes, ¿no? En este caso. Continuando, tenemos el GPU o unidad de procesamiento gráfico, y en este caso sirve para aligerar la carga de trabajo del procesador, o también llamado coprocesador, dedicado al procesamiento de gráfico, como dijimos. Se seleccionó en este caso la NVIDIA GT 1030 de 2 GB de RAM de DDR5. Bueno, continuando, tenemos también que nuestro PC va a contar con una RAM, o también conocido como un Random Access Memory, que es un acceso aleatorio de memoria. Bueno, más que nada, este es el lugar donde se almacenan de forma temporal los datos de los programas que se están utilizando, ¿no? En la actualidad contamos con varios tipos de RAM. RAM es de manera general ya. Tenemos varios tipos, como es el DRAM, el SDRAM, el DDR, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 y el más actual, que es el DDR5. En este caso contamos con el DDR4 de 4 GB, que llega a una tasa de frecuencia de 2600 MHz, en este caso, ¿no? 2666 MHz. Bueno, tomemos en cuenta que todos estos componentes se tomaron en cuenta en base a la placa, a la, a la placa base o tarjeta madre en este caso, y con el procesador, pues, ¿no? Continuando, tenemos la fuente de poder. Este es un aparato que regula y suministra energía eléctrica a los circuitos y componentes de la PC. Elegimos una fuente de
600 watts, EVGA 600 bronce, 80 plus bronce. En este caso, la parte del plus bronce significa el certificado, ¿no? Tenemos varios certificados, eh, el gold, el plata y el bronce, si no me recuerdo. Los certificados indican la cantidad de energía que llega a suministrarse a los componentes. O sea, por medio de los certificados uno se da cuenta que, por ejemplo, en el bronce no llega a rendir los 600 watts que este se supone debería dar, sino resta un poco menos. Es un porcentaje menos que entrega de energía. Puede ser un 10% menos, 5% menos. Puede variar según la certificación que tenga. Si es bronce o gold, etcétera, etcétera. Y por último tenemos la memoria de almacenamiento. Bueno, no es por último. La memoria de almacenamiento es componente que permite almacenar y acceder a los datos a largo plazo. Bueno, existen dos que se utilizan. Una SSD, como en este caso es el SSD Crucial P2 de 500 GB, M2 PCLI NVMe o el disco duro, en este caso. La SSD o unidad de estado sólido tiende a ser más rápido, más ligero y menos de consumo energético. En cambio, lo único bueno en comparación a su contraparte, que es el disco duro, es que estos son más baratos. Pero los discos duros son mucho más lentos, ocupan mucho más espacio en este caso, ¿no? Continuando, tenemos el gabinete, que es donde van a ir todos nuestros componentes. eh, para vincularse con el monitor. Se eligió un gabinete Crosshair Liquid 4000 por 3 ventiladores RGB. Los ventiladores son para, igualmente como se dijo, ventilar o regular la temperatura de nuestros componentes internamente. Un organizador, más que nada para organizar en este caso los cables se, que salen de todos nuestros componentes. La pasta térmica, que es la conexión entre la placa madre y el procesador, ¿no? Destornilladores y guantes antiestática para evitar que pase energía a nuestro cuerpo. Bueno, diagrama de flujo. En este caso tenemos la lista, que es el gabinete, la placa madre, la memoria RAM, el procesador, la tarjeta gráfica, la fuente de poder, disipador, memoria, pasta térmica, destornillador sin punta, magnética. Y bueno, ¿cómo inicia? La lista de componentes es necesaria para el ensamblaje. Continúa con, debemos empezar la instalación. Continuando con, procede a colocar la CPU en el socket de la motherboard, quitar el seguro. Después, ¿qué pasa si se integraron todos los pines? No. Entonces, tiene que regresar a la esquina dorada para colocar como indica. Y en casos de que sí se integraron todos los pines, aplicar un poco de pasta térmica a la CPU para luego colocar en el disipador. Bueno, hay que tener bastante cuidado con la parte de la pasta térmica, ya que debido a que si le usamos una excesiva cantidad de pasta térmica, esto no va a pegar correctamente y puede terminar teniendo fallas y no permitiendo el funcionamiento de la PC. Continuando, luego de haber me equivoqué. Luego de haber aplicado la pasta térmica, se continúa con colocar la placa madre al gabinete, atornillándolo al gabinete. Se quitan los seguros de la ranura de la RAM. Se coloca la RAM en las ranuras respectivas de acuerdo a cuántas RAM de memoria se tiene. En este caso, la RAM, para colocarlos en el tienen parecen unos ganchitos a los costados que se abren lentamente sin hacer mucha presión y se coloca en este caso de manera segura, ¿no? Después, por ejemplo, también a su vez el GPU cuenta con este seguro y se tiene que poner el seguro de nuevo para asegurarlo en su lugar, ¿no? Como dice acá en el diagrama de flujo. Luego se coloca la memoria de almacenamiento, ya sea HDD o SSD, como se explicó, disco duro o unidad de estado sólido, ¿no? Continuando, se conecta la fuente de poder a la placa madre, ordenar los cables chinchos para que los cables no se enreden, más que nada por un tema de orden y para evitar en este caso cruces o algún cortocircuito tal vez en algún futuro por contactos que no deberían pasar. Conectar dispositivos externos al gabinete. Bueno, en este caso es más que nada periféricos tal vez, mouses, teclados, monitores, cámaras, etcétera, etcétera. Luego se enciende la PC
Luego se encender la fuente del poder y posteriormente la PC en ese caso, ¿no? Eh, y nos hacemos la pregunta de ¿funciona correctamente? Si no funciona correctamente, se verifica la conexión de los componentes, ¿no? Y si funciona correctamente, inserte el sistema operativo mediante USB. Más que nada puede ser Linux, Windows, eh, etcétera, y iOS, no sé. Bueno, este es el diagrama de flujo, pero de manera general. Igualmente ya lo expliqué anteriormente. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Raúl Quintana y en esta ocasión voy a hablar sobre diagnóstico por software. Diagnóstico por software se refiere al uso de programas informáticos o aplicaciones diseñadas específicamente para identificar y analizar problemas, errores o irregularidades en sistemas informáticos, dispositivos electrónicos o redes. Ejemplos de programas es el AIDA64, el Interprocesador Diagnóstico Tool, System Inspector. Podemos ver la interfaz del System Inspector. Bueno, seguimos. El AIDA 64 proporciona información detallada de los elementos. Una computadora opera en sistemas operativos como Windows, Android, iOS, Chrome y Windows Phone. Podemos ver la interfaz con los iconos como el equipo, placa base, sistema operativo, servidor, la pantalla, multimedia. Y también podemos ver el informe, las herramientas y la ayuda. Bueno, vamos con el otro procesador. El interprocesador de diagnóstico tool permite verificar la autenticidad, quiere decir la viabilidad, si el programa está bien, si es eficaz, por ejemplo. La funcionalidad de los microprocesadores Intel ofrece tres tipos de pruebas, que sea rápida, funcional y de quemado. En esta interfaz podemos ver el resultado de la revisión y cuándo se finalizó, por ejemplo, la fecha, el 9 del 30 del 19, y podemos ver, por ejemplo, las cosas que han pasado y las cosas que todavía no han sido testeadas, como el CPI-1. Bueno, seguimos con el siguiente, el System Inspector. Proporciona procesos, registros, conexiones, además otras cosas que son capturados mostrando detalles. Estos procesos son asignados por niveles. Bueno, podemos ver un filtrado donde podemos ver el nivel seguro, nivel desconocido, nivel peligroso. Esto determina si algún proceso es dañino para, en este caso, la PC. Podemos ver los servicios, las condiciones de red, los controladores y los archivos críticos. Bueno, primero, para iniciar el inspector, se ejecuta el programa y se corre. Podemos ver la barra que mencioné al inicio. Podemos ver el filtrado si es nivel seguro de riesgo del 1 al 3, nivel desconocido es del 4 al 6, nivel peligroso es del nivel 9, del nivel 7 hasta nivel 9. A ver, y nada más guardamos los procesos encontrados. Bueno, podemos abrir los registros. En este caso podemos ver la dirección donde está guardado los registros. Y podemos comparar también los procesos con los archivos que podemos registrarlo. Y bueno, podemos comparar, ¿no? Todo o los agregados, los quitados, reemplazados o los cambios que podemos dar en los procesos. El diagrama de flujo en este caso es: inicia el programa, instalamos el programa, lo ejecutamos, seleccionamos los parámetros, por ejemplo, medio, básico, los niveles de riesgo que pusimos en el inspector, el seguro, desconocido, peligroso, guardamos el script del registro, abrimos el script, si existe el archivo script, lo comparamos del archivo de registro y seleccionamos los parámetros en este caso, como comparar todo, el agregado, el quitado, y lo reemplazamos en los cambios nada más. En fin. Y si no, nada más cerramos el programa, lo guardamos y si lo abrimos podemos compararlo en el script del registro. Y nuevamente seleccionamos los parámetros de comparación y fin. Ahora yo voy a explicar sobre el mantenimiento preventivo de una computadora por parte de los componentes hardware. Bueno, el mantenimiento de los hardware de una computadora, de los componentes hardware, es recomendado realizarlo mínimo unas 2 veces al año. Pero en caso de que la computadora
se encuentre en un lugar donde pueda adquirir bastante suciedad, es mejor realizarlo cada 3 meses. Y bueno, empezamos con los materiales para este mantenimiento. Vamos a necesitar suavizante, vamos a necesitar una toalla seca, un recipiente donde vamos a poner agua caliente y detergente, espuma limpiadora para equipos electrónicos, un líquido de limpieza para pantalla, vamos a necesitar hisopo de algodón, una lata de aire comprimido, una solución de limpieza para diferentes tipos de superficies, alcohol isopropanol, un aspirador de mano, destornilladores, un trapo de microfibra y un pincel o brocha. Lo importante es que tenga cerdas suaves, y eso lo veremos más adelante porque empezamos con la limpieza de los componentes del computador. Primero empezamos apagando y desconectando todos los cables y desmontando la computadora para evitar dañar algún componente. Y después de realizar esto podemos empezar con la limpieza del ventilador. Para esto necesitamos quitar la suciedad con el aire comprimido y en caso de que siga habiendo suciedad, sujetamos las aspas y lo pasamos con un paño de microfibra. Para la tarjeta gráfica es parecido. Vamos a usar la lata de aire comprimido y en caso de que la suciedad se encuentre incrustada, podemos usar alcohol isopropílico en un paño y pasarlo por las aspas del ventilador de la tarjeta gráfica. Para limpiar la placa base hay que tener mucho cuidado, ya que está lleno de circuitos. Por eso es importante, como dije antes, tener una brocha de cerdas suaves o un cepillo de cerdas suaves, el cual lo usaremos para limpiar mayor parte de la suciedad. Y terminamos, para la limpieza final terminamos usando un paño y alcohol isopropílico con mucho cuidado para terminar con esta limpieza. Y en caso de que en la placa base tengamos acceso al disipador de calor, vamos a usar un hisopo de algodón humedecido con una solución de limpieza y limpiar las cuchillas de las canaletas de este disipador de calor. Para los puertos del computador vamos a usar aire comprimido, el cual lo usaremos para soplar los puertos de las computadoras, los puertos USB o HDMI. Y finalmente tendremos que ensamblar la computadora, limpiar los bordes externos y esquinas del gabinete con el trapo de microfibra humedecido con la solución. Y bueno, pasemos a la limpieza de un teclado mecánico. Primero empezamos retirando las teclas y en un recipiente lleno de agua y detergente pondremos las teclas y las enjugamos. Ahora con el teclado sin las teclas, lo que tendremos que hacer es pasar un hisopo de algodón, luego un cepillo y un paño con microfibra con suavizante y agua. Luego que lo hemos limpiado y que todo esté seco, esperamos que sequen las teclas y podemos ensamblar el teclado. Ahora para la limpieza de un monitor. Primero empezamos desconectando el monitor de la fuente de poder. Y bueno, para quitar el exceso de polvo pasamos un paño con microfibra o en un caso contrario podemos también usar un pincel de cerdas suaves. Y para la pantalla tendremos que usar un paño con el líquido limpiador de pantallas y en una sola dirección y con movimientos suaves pasaremos el paño por la pantalla del monitor. Y finalmente con una espuma limpiadora para equipos electrónicos vamos a limpiar el exterior y la parte trasera del monitor. Y ahora vamos a explicar 3 programas para el mantenimiento preventivo del hardware de una computadora. Empezamos con SPECI, Hardware Info y Crystal Disk Info. Empezamos con SPECI, el cual nos proporciona una información detallada de los componentes del sistema operativo, de la CPU, del RAM, de la placa base, de los gráficos, del almacenamiento, de las unidades ópticas, de los audios, de los diferentes periféricos y de la network del computador. Este software ya no es tan utilizado, ya que varias computadoras actualmente cuentan con un software parecido a la hora de instalarlas. Por ejemplo, MSI, el cual es una distribuidora de computadoras y de laptops, a la hora de comprar una computadora o laptop de esta marca, viene ya instalado con un software el cual se llama Drowninfo, el cual te proporciona las mismas informaciones del software SPECI. Pasamos a Hardware Info, el cual nos da información de la tarjeta madre, del procesador, del disco, del GPU, de la memoria de sus núcleos y cantidad de sus núcleos, del CPU y la cantidad y de los specs de sus núcleos, de los sensores y del sistema operativo del computador. Y finalmente Crystal Disk Info, el cual proporciona información sobre el estado de los discos duros y de los SSD o unidades de estado sólido.
También te muestran en un porcentaje el estado de salud y la temperatura del computador. Y ahora pasamos a un diagrama de flujo de los pasos para realizar el mantenimiento preventivo de un computador. Empezamos verificando cuándo fue la última vez que se realizó un mantenimiento. Y bueno, si se realizó un mantenimiento preventivo anteriormente, hace como ya dije, no mucho, podemos, no es necesario que lo realicemos. Pero si no se realizó en 6 meses o 3 meses, dependiendo del computador, tendremos que realizar uno. Para esto empezamos desconectando y desamblando la computadora. Luego empezamos limpiando el ventilador. Para esto usamos el aire comprimido sujetando las aspas. Y en caso de que todavía haya suciedad, limpiamos con un paño de microfibra. Y repetimos el proceso hasta que ya no haya suciedad en el ventilador. Luego de esto pasamos a limpiar la tarjeta gráfica, para el cual también usaremos el aire comprimido. En caso de que todavía haya suciedad, pasamos a usar el alcohol isopropílico con el paño de microfibra, limpiando las aspas del ventilador de la tarjeta gráfica. Y repetimos este proceso hasta que ya no haya suciedad. Luego pasamos a limpiar la placa base, para el cual usaremos la brocha de cerdas suaves. Y para la limpieza final usaremos alcohol isopropílico, el paño con microfibra. En caso de que todavía haya suciedad, podemos soplar la suciedad con aire comprimido. Y si tenemos acceso al disipador de calor, podemos usar un hisopo de algodón humedecido con la solución de limpieza para limpiar el disipador de calor. Y si en el mismo disipador de calor todavía hay suciedad, tendremos que soplar la suciedad con aire comprimido. Y luego de esto pasamos a limpiar los puertos de una computadora. También para esto vamos a necesitar soplar la suciedad con aire comprimido. En caso de que tenga suciedad, que todavía tenga suciedad, también tendremos que realizar este proceso hasta que ya no haya. Y bueno, finalmente, hasta que ya no haya suciedad en los puertos de la computadora, podemos terminar ensamblando los componentes y conectando la computadora. Bueno, limpiamos el gabinete y exterior de la computadora con el trapo con solución y verificamos si existen fallas. En caso de que existan fallas, corregimos las piezas mal instaladas y si es necesario podemos realizar también el proceso de vuelta del mantenimiento. En caso que no, podemos empezar a la limpieza del teclado, para el cual se necesita preparar en un recipiente de agua con detergente. Bueno, retiramos las teclas y las echamos en el recipiente y luego limpiamos el teclado con el sopo, luego con el paño y luego con el cepillo. Luego enjuagamos y ensamblamos las teclas del teclado. En caso de que aún tenga suciedad, repetimos este proceso. En caso de que no, pasamos a la limpieza del monitor. Para esto primero empezamos a desconectar la fuente de poder, quitamos el exceso de polvo y limpiamos las esquinas y bordes con el pincel. Y para el exterior para la pantalla del monitor usamos un líquido limpiador de pantallas y limpiamos con movimientos suaves en una sola dirección. Y para la parte exterior usamos la espuma limpiador y la parte trasera también la tenemos que limpiar. En caso de que aún haya suciedad, repetimos el proceso nuevamente. En caso de que no, estaría todo perfecto y terminaríamos con la mantenimiento preventivo de un computador. Muchas gracias. Bueno, mis compañeros ya han expuesto básicamente lo que trata el mantenimiento de la computadora por el lado del hardware, sin embargo nos falta ver mucho por el lado del software. Y es por eso que yo, mi persona, Franco Oliva Chávez, voy a exponer a detalle básicamente qué trata este conjunto de actividades que trata de mantener a nuestra computadora en un estado óptimo. Todo comienza básicamente con la actualización del sistema operativo y el software. Para ello nos dirigimos a las configuraciones y nos dirigimos a Windows Update. Buscamos las actualizaciones necesarias y las instalamos todas las disponibles, ya que estas actualizaciones tienen paquetes de código los cuales resuelven problemas, bugs que se han encontrado a lo largo de la evolución del sistema operativo. Tomar en cuenta que estos pasos son independientes de la versión de Windows en la que tú estés. O sea, básicamente puede funcionar en Windows 7, 8, 9, 10. Entonces, básicamente
Estos pasos son similares, solo que la interfaz cambia un poco. La eliminación de desinstalar aplicaciones innecesarias también es importante, ya que estas podrían consumir memoria en segundo plano. Y para ello nos dirigimos al panel de control, a programas, y de ahí básicamente nosotros lo que hacemos es desinstalar todo lo que tengamos. Para ello seleccionamos la aplicación y damos clic en desinstalar. También podemos realizar una copia de seguridad de los datos en caso de que algo malo ocurra, ya sea que se nos haya metido un virus y sea necesario un reseteo del sistema operativo a nivel de fábrica. Para ello configuramos, vamos a configuración, a cuentas, información. Luego iniciamos sesión con una cuenta de Microsoft. Luego en cuentas nos dirigimos a copia de seguridad de Windows, administramos la configuración de sincronización y luego de carpetas, actualizaciones y luego con ello básicamente tendríamos todo disponible. Luego tenemos lo que sería la activación del firewall. Para ello nos dirigimos al panel de control, al sistema de seguridad y bueno, nos vamos al firewall de Windows Defender y lo activamos. También la desfragmentación del disco duro. Analizamos su estado actual. Si es mayor al 10% es un momento de fragmentarlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a defragmentar, vamos a ver una ventana de opciones y acá nosotros encontraremos lo que sería el disco duro que nosotros tenemos, lo analizamos y ya veremos que su estado actual está incorrecto, es decir, está fragmentado. Luego finalmente vamos a realizar el análisis a través del antivirus que nos proporciona el sistema Windows por defecto. Para ello simplemente tenemos que irnos a configuración, privacidad y seguridad, seguridad de Windows, protección contra virus y amenazas y abrir la aplicación o el análisis del ordenador, ¿no? En este caso acá se está visualizando cómo se realiza un análisis a través de lo que sería Set Internet Security. También eliminar los archivos temporales, ¿no? Nos vamos a configuración de sistema, almacenamiento, archivos temporales, seleccionamos los archivos y los quitamos. Entonces, el diagrama de flujo básicamente es el siguiente. Se verifica cuándo fue la última vez que realizó un mantenimiento. Si ya se realizó uno preventivo, ya no se tiene que realizar nada. Si no, buscamos si hay actualizaciones pendientes. Si las hay, configurar el sistema operativo y el software. Y si no, seleccionar las aplicaciones poco usadas. Si hay aplicaciones innecesarias, hay que desinstalarlas. En caso no haya, nos dirigimos para ver si existe una copia de seguridad, como hemos visto en los pasos anteriores. Si no se cuenta con una cuenta de Microsoft personal, entonces se debe crear una cuenta. Y si ya se tiene una, entonces se realiza una copia de seguridad de los datos. Luego tenemos que comprobar el estado del firewall. Si está activado, realizamos un análisis con su antivirus. Si es que no, tenemos que activarlo. Una vez durante la etapa del análisis, tenemos que ver si se encontró un virus en el ordenador. En caso sea así, elimina o ponga en cuarentena los archivos con virus. Y en caso no, analicemos las unidades, los discos duros. Si su estado actual es superior al 10%, tenemos que desfragmentarlo. Una vez ya esté menor al 10%, tenemos que eliminar los archivos temporales. Si es que no los hay, se termina finalmente con todo el mantenimiento del software y si es que lo hay, básicamente tenemos que eliminarlos. Y bueno, eso sería básicamente toda la exposición del trabajo en número 2. Espero les haya servido de mucha ayuda y que sea importante practicar estas medidas con el fin de no malgastar recursos durante nuestra etapa en esta carrera de informática. Muchas gracias.